Hola, mi nombre es Sammy Rivera Yo soy Naomi de Rivera. y estamos de regreso con Sea la Luz, un podcast que tiene como intención traer la luz de la palabra a los espacios oscuros de nuestra mente, nuestro corazón, de la vida cristiana, ¿verdad? Y encontrar las respuestas a tantas preguntas que podemos tener, que a lo mejor no podemos encontrar por nosotros mismos. Pues nuestra intención es ayudarte a también tocar esos temas que tal vez nunca te habías puesto a pensar que podían tener una respuesta en la palabra de Dios. Pues sí la hay. Así es, y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que para nosotros pues ha sido vital entenderlo, estudiarlo y compartirlo con nuestros jóvenes, y es la fornicación. Y la fornicación, pues, tiene que ver con muchas cosas, no solo físicas, sino emocionales y espirituales. Y es un tema muy importante que tenemos que tocar, debemos tocar, porque el mundo cristiano allá afuera, lamentablemente, y nos hemos quedado muy asustados de esto, es de que lo ha tocado con tanta livianez y con tanto error. También hay mucha confusión. Y los jóvenes hoy en día, pues, cristianos, ¿verdad? Viven con sus novios, piensan que esto no es pecado, ¿verdad? Hay tanta livianez. Otra vez, no sé si es livianez o livianidad. Creo Bueno, que pues, es liviandad, pero no estoy sabe. segura. Pero hablan de este tema como tan sin cuidado, pues, o sea, ya no hay decencia en nuestro hablar también. Ujú. Hay mucho chiste de doble sentido, todo esto. Es como que el tema ya no es sagrado, ¿me entienden? Y Como, lo usan hasta como para publicidad, ¿verdad? Como, es que esta frase va a ser catchy porque es, está tratando de algo obsceno, de algo sexual, que es una connotación sexual, y ya no hay respeto por eso. Y la palabra de Dios, lo vamos a ver, pero el Señor no le gusta que ese tema se hable de esa manera tan liviana, o como cristianos, ¿verdad? Nosotros, miren, yo la verdad es de que me he quedado sorprendida, como dice Sammy, ¿verdad? Porque, mire, o sea, nosotros los amamos y Jesús los ama más de lo que nosotros podemos amarlos a pesar de cualquier cosa. Pero es un tema que tenemos que hablar, es un tema que tenemos que tocar, traer a la luz con la palabra de Dios. No son nuestras opiniones, son lo que dice la palabra de Dios. Y nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que muchos jóvenes cristianos de esta época y creen que porque estamos en esta época, pues ya algunas leyes de Dios no aplican o no sé. Pero déjenme decirles que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Amén. Y Él no cambia. Sus leyes morales no cambian. Sus principios no cambian. O sea, si tú escudriñas la palabra, te das cuenta. Bueno, realmente solo con leer los versículos que son más claros que el agua, te puedes dar cuenta que este tema es un tema tan importante para Dios. O sea, tu tema, el tema sexual, tu vida sexual o las relaciones, ¿verdad? Esto es un tema tan importante para Dios y tienen un propósito bueno para ti. sí, y pues, o sea, queremos tocarlo porque también creo yo que la iglesia ha cedido, ¿verdad? O sea, en general cristiana, la iglesia cristiana ha cedido mucho en este tema, en ya no como darle esa claridad a las personas de que esto es pecado o que Dios quiere un pueblo santo, ¿verdad? Que nos llama santificación. O sea, eso sigue siendo verdad. No porque la cultura ha cambiado, eso ha cambiado la palabra de Dios. Exactamente, sigue igual. Y pues tal vez lo ha hecho porque no ha querido ofender a las personas, y nosotros, nuestra intención, cabal, no es ofender, pero es traer claridad a nosotros, a nuestra vida, y realmente que seamos cristianos de verdad. Ese es el sentido, porque qué triste ver cristianos que actúan exactamente igual al mundo y caen en las mismas cosas que allá afuera. Y no sé, o sea, hay tantos jóvenes que tal vez tienen como que esta confusión en sus mentes en decir, bueno, pero sí, esta parte de mi vida tal vez no le interesa tanto a Dios. Con que vaya a la iglesia tal vez esté bien, pero puedo vivir con mi novio, por ejemplo, qué sé yo. O sea, eh, nuestra intención es eso, traer esta luz, ¿verdad? Que es de la palabra de Dios a nuestra vida, y que nos rete, que nos cambie, que nos transforme, ¿verdad? Y que Dios nos encuentre como unos cristianos que están buscando ser santos, ¿verdad? Nos estamos tratando de limpiar para presentarnos, como dice su palabra, como una iglesia santa, limpia por la palabra de Dios.
Em, sí, empecemos. Sí, y en su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ujú. Y esto es para todos los cristianos, no es para unos y para otros no. O sea, este tema de no cometer fornicación es para todos. Entonces vamos a empezar definiendo un poco la palabra porque pareciera ser muy obvia, pero hay cosas que nos han resaltado que queríamos compartirles con ustedes. Si fuera obvia, no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día. Cabal, Pero aquí sí. estamos. Entonces vamos a explicar, bueno, hemos aprendido que todo lo natural es figura de lo espiritual, ¿verdad? Y que Dios creó tanto lo visible como lo invisible, eso lo dice su palabra. Y solo, perdón que te interrumpa ahí. Sí, el concepto de la fornicación, ¿verdad? En la Biblia lo vamos a ver también como la palabra adulterio. El adulterio, claro que es con una persona ya está casada, pero ahorita que hablas de lo espiritual, es el adulterio espiritual, ¿verdad? La palabra, ese concepto de adulterio espiritual lo vamos a encontrar. Ajá. Entonces vamos a definir, por ejemplo, en el lado natural, sabemos que fornicación es una relación sexual fuera del matrimonio. Ujú. Y en el Una lado, ilícita, ¿verdad? ajá, y en el lado espiritual es practicar idolatría, que fue lo que hizo a mi hijo, ¿verdad? Y pues en conjunto, ¿verdad? Lo que se trata la fornicación es de ceder a deseos ilegítimos o ilegales, ¿verdad? O sea, yo no estoy casada, sabemos que la relación sexual es para un matrimonio, eso lo sabemos. Y yo a cometer fornicación, estoy como participando o cediendo a algo ilegítimo, porque no me corresponde en ese momento, ¿verdad? Exacto. O con esa persona, ¿verdad? Y también ceder a las satisfacciones de o deseos de nuestra carne. Sí, y es evidente, ¿verdad? En el lado natural, en el lado espiritual sigue siendo algo ilegítimo, tiene que ver con la idolatría. Ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, la fornicación siempre tenía que ver con idolatría. Y Dios, lo podemos trazar el concepto que Dios trataba al pueblo de Israel como su esposa, ¿verdad? Como su amada, ¿verdad? Y en Oseas y en otros profetas podemos ver que Dios les dice al pueblo de Israel, eh, ustedes se comportaron como una prostituta y se fueron tras sus amantes, ¿verdad? Y se vendieron, hasta les pagaron ustedes a ellos para que pudieran estar con ellos, o sea, se prostituyeron. ¿Qué es esto espiritualmente? Es irnos tras otros ídolos, o sea, ceder a estas satisfacciones, vendernos a deseos de la carne y pues qué ídolo más grande podemos encontrar que nosotros mismos, ¿verdad? Pero significa prostitución, idolatría. ¿Verdad? Ajá. Y en el griego, si nos vamos a la definición en el Nuevo Testamento, significa, como dijo Sammy, ¿verdad? Actuar como prostituta. Y eso es algo muy fuerte, o sea, escuchar eso es como, qué feo que te digan eso, ¿verdad? Pero eso es lo que significa, o sea, para Dios, delante de Dios, cuando uno comete fornicación, está uno actuando como una prostituta, ¿verdad? También significa venderse, que lo comentó Sammy también. Significa disponer en mercadería o esclavitud. Y cuando uno comete fornicación, uno empieza o sea, solo uno se mete así los piecitos en la fornicación y es una esclavitud que te agarra y ya no puedes salir. O sea, te quedas atado a la persona. Que hay mucha gente que nos dice, ¿verdad? Es que yo quiero dejarlo, pero no puedo, es que no puedo, es que yo quiero, pero es esa esclavitud, ¿verdad? Como, o sea, espiritualmente estás atado a la otra persona, ¿verdad? Y la fornicación es unirse, ¿verdad? Tú lo vas a comentar, ¿verdad? Pero unirse a la otra persona y eso te esclaviza a alguien más, ¿verdad? Sí, o sea, la prostitución es venderse, ¿verdad? Venderse como una mercadería. Imagínense lo grave que es recordando que Cristo Jesús pagó el precio por nuestra vida, no solo nuestra alma, por nuestro cuerpo, por nuestro espíritu. Y nosotros ya no nos pertenecemos, ahorita vamos a leerlo, pero ya no nos pertenecemos y estamos vendiéndonos, o sea, vendiendo algo que no nos pertenece a cualquier persona, ¿verdad? Y ese es el sentido, que Dios no desea y ha puesto su dedo a la fornicación como un pecado, porque nosotros lo que estamos haciendo es tomando algo que no es nuestro y venderlo por baratija, ¿verdad? Que es el placer momentáneo, temporal,
a cualquier persona. O sea, un lado es el placer, ¿verdad? Pero, ¿qué tal las consecuencias, verdad? Sí, también. Porque podemos tener placer, no sé, un momentito, y eso traer una consecuencia literalmente eterna, ¿verdad? O bueno, tal vez no eterna, pero mientras vivamos. Y es bien interesante porque el Señor nos perdona en nuestros pecados, eso lo sabemos. Él siempre nos va a perdonar, siempre perdona nuestro pecado, pero Él no quita la consecuencia. Y eso es tan importante porque sea cual sea la consecuencia, pues obviamente un embarazo, por ejemplo, que es una de las consecuencias, o otras cosas, pueden ser otras, hasta enfermedades, ¿verdad? Y un montón de cosas que vienen en consecuencia, eso el Señor no las quita, pero sí nos perdona. Sí, y Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena, una vida En donde, libertad. en libertad, donde nuestro vacío, ¿verdad? Que estamos intentando llenar con todas estas cosas, sea llenado por Él. Pero, como les estamos diciendo, tal vez hay tanta confusión allá afuera, ¿verdad? Y uno no, pues dentro de uno mismo estoy seguro que todos sabemos de que eso está mal, ¿verdad? Que es un pecado. Pero queremos traer este tema otra vez a nuestra mente y llevar la luz de la palabra a que nos recuerde que Dios nos ha mandado a santificarnos. O sea, no puede ser que seamos cristianos y que amemos al Señor y que queramos agradarle a Él viviendo una vida inmoral, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, o sea, ustedes pueden no fornicar o adulterar con la mujer físicamente, solo con en su mente desearla y codiciarla, ya lo hizo. O sea, Jesús levantó la barra un poco más arriba. Entonces, qué triste que nuestras relaciones como cristianos que están en noviazgos, etcétera, le perdamos este significado, esta importancia a algo que Dios ha mandado a que nosotros apartemos para el matrimonio, que nuestros cuerpos sean santificados, etcétera, ¿verdad? Y eso sigue siendo un pecado delante de Dios, aunque nuestro pastor diga de que si nos casamos ya está todo bien. No importa, no importa qué tipo de pastor, si es el pastor de la media iglesia o del más famoso en YouTube, que lo diga, no importa. La palabra de Dios sigue diciendo que eso es pecado y que debemos santificarnos para Dios. Sí, y es algo bien interesante porque uno pensaría como, ay, pero es que esas reglas, ¿y por qué no me ponen esas reglas y esas limitaciones? Y yo quiero ser libre, yo quiero vivir mi vida en libertad, y Dios nos ha llamado a libertad, y yo lo he escuchado, por eso se los digo, ¿verdad? Pero cuando uno realmente se da cuenta y solo el Señor te puede abrir los ojos y te das cuenta que la verdadera libertad es vivir dentro de esos límites. Porque, como les digo, ¿verdad? Y la palabra misma lo significa, ¿verdad? La fornicación es esclavitud. Esclavitud a estas pasiones que no, de verdad no puedes salir porque es algo que te atrae, que te atrae, que te jala, que te jala. Y así es con casi todas las cosas que el Señor nos dice, no hagan esto no, esto no. Y la razón por la que Él nos dice esto no es porque eso nos esclaviza. Y vivir una vida verdaderamente libre en Jesús es vivir fuera de esas cosas, ¿verdad? Y la verdadera libertad solo la vamos a encontrar viviendo como Jesús nos manda a vivir. Uh-huh. Sí, la palabra en hebreo para fornicación tiene que ver con separarnos, o sea, de una separación. Y la palabra hebrea para una relación sexual legítima dentro del matrimonio es unirse, ¿verdad? Es tener una unión. Imagínense esa, ¿qué? Comparación, ¿verdad? La fornicación, en vez de nosotros experimentar esa unión que tanto queremos, ¿verdad? En realidad nos separa de Dios, nos separa incluso del propósito que Él quiere para nuestra vida porque nos hace vivir en pecado, nos separa también de la persona correcta, etcétera, ¿verdad? Nos separa de toda esta plenitud, de esta libertad. Pero cuando nosotros tenemos este deseo, ¿verdad? Y dejamos que Dios gobierne sobre nuestra vida y en el matrimonio experimentamos esta unión, realmente comprendemos por qué Dios le ha puesto todos estos límites, porque experimentamos el vacío que nosotros teníamos, lo ha llenado Dios en unión. Y es bien lindo porque, o sea, una vez tú te casas, ese vacío
si no lo llenó el Señor Jesús, no lo va a llenar nadie más. O sea, si el Señor no llena tus vacíos y ese deseo de ser deseada, de ser amada, de ser, no sé, todas esas cosas, ¿verdad? Tu esposo, por más que él quiera, y tú como esposa, por más que tú quieras hacerlo sentir amado, el único que puede satisfacer el vacío que tenemos dentro es el Señor Jesús. Entonces, con casarte con la otra persona, eso no va a llenar tu vacío, ¿verdad? Sino que tienes que encontrar toda esa plenitud en Cristo. Cabal, exacto. Eso es lo que vamos a ver. Primera de Corintios 6 dice desde el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esta sola carne sucede con esta unión, ¿verdad? En este caso está hablando de la fornicación que podemos tener con, en este caso, pues una ramera. O sea, al tener esta fornicación hay una unión física, ¿verdad? Pero también espiritual. Por eso ustedes pueden leer, ¿verdad? Y espero que no experimentar, pero leer de otros ejemplos de gente que cae en fornicación con un montón de personas y se llena de emociones que antes no tenía, traumas que antes no tenía, espíritus que antes no tenía, adicciones que antes no tenía, porque lo que se hace es, esto no es, la relación sexual no solo es una unión física, es una unión holística, es integral, es todo, ¿verdad? Nuestro ser se involucra. Y fíjense lo que dice en esto de que si la relación sexual o es lo que están hablando es experimentar una unión, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, la relación sexual llena un deseo de unirse en el ser humano. Pero fíjense esto, Dios nos dice, hay una forma de experimentar esta unión de la manera más completa, ¿verdad? Más legítima, que es con Dios. Como dice Nao, podemos casarnos y experimentar algún tipo de placer. Aquí está Milo, ¿eh? No lo pueden ver en la cámara. Ahí sale. Milo nos está comiendo. Milo es nuestro perrito, perdón que lo digamos en este momento. Pero la relación sexual sí con nuestro esposo puede satisfacernos, puede traernos placer, felicidad, etcétera, y buenísimo, pues ya estamos casados. Pero el matrimonio no es el punto final, no es el objetivo, no es la meta final de la vida, ¿verdad? Nuestro cónyuge no va a satisfacer todos los deseos espirituales, emocionales. Solo Dios puede llenar toda nuestra vida. Y sigamos leyendo, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, está diciendo nuestro cuerpo, el que nosotros tenemos, no nos corresponde, es lo que les decíamos al principio. Nosotros nos comportamos de una manera como prostituyéndonos, vendiendo algo que no es nuestro. Nuestros cuerpos son de Dios. O sea, Cristo Jesús en la cruz del Calvario compró nuestra alma con su sangre, pero nuestros cuerpos también le pertenecen a Dios. Porque dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pensemos y meditemos un rato en eso, como nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. O sea, no puede haber un sentido, o sea, no puede hacerse sentido, ¿verdad? Que un cristiano esté desvalorizando su cuerpo en estas cosas. Y ustedes pueden decir, no, pero es que el cuerpo, Dios mira el corazón y no mira lo exterior. Perdón, pero ¿acaso Dios no se va a interesar de su propia propiedad? Estamos hablando de nuestro cuerpo. Y por el otro lado, la escritura también dice, santifiquémonos pues en cuerpo, alma y espíritu. Uh-huh. A Dios sí le interesa nuestro cuerpo. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Exacto, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que estamos leyendo un libro con los hombres sobre todo este tema y hay una frase de un escritor que se me acaba de olvidar el nombre, pero dice, hablando de que aquel que está cayendo en este tipo de pecado en realidad está buscando a Dios y uno se queda como, wow, sí está como que como confuso lo que está diciendo, pero pensémoslo bien. Él dice,
La frase creo que va como el hombre que está tocando la puerta de un burdel está buscando a Dios. Un burdel es un lugar donde hay prostitución. Pero pongámonos a pensar, en realidad lo que está buscando una persona que está cayendo en fornicación y que está buscando llenar un vacío y que con esta persona no, y que con esta sí, que en realidad saben lo que está pasando internamente. Es una persona que tiene un vacío que no está logrando satisfacer con nadie o con nada. Y se está tratando de unir a todas las personas, pero como está insatisfecha, sigue buscando otras personas. Sí, y eso es lo que vemos, ¿verdad? O sea, personas que se van de novio en novio, de novia en novia, relación en relación, o que nunca tienen relación formal, o sea, no tienen novios, sino solo muchas relaciones sexuales con muchas personas que conocen. Es eso, ¿verdad? O sea, es este deseo de que quieren unirse a algo, ¿verdad? Pero nada es suficiente. Sí. Y podríamos decirles a ustedes como, bueno, huyan de la fornicación, eso está mal, punto, adiós, y gracias por escuchar, ¿verdad? No, pero yo les quería dar como este sentido porque algo que va a liberar no solo nuestro cuerpo de este pecado a las personas que son solteras, ¿verdad? Y las personas casadas que tal vez tienen problemas con adulterio o qué sé yo. Algo que les va a ayudar es encontrar el sentido detrás de esto, que esta relación sexual no es solo es un tema físico, es un tema espiritual, que Dios está interesado en llenar ese vacío en nuestro corazón. Y si Dios no lo llena, como tú dijiste, si Dios no llena ese vacío, podemos estar casados, divorciados, solteros, lo que sea, y siempre tener problemas con esto. Sí, y yo quería compartirles algo, ¿verdad? Acerca de esto, porque no sé si han escuchado el dicho que dice no sé cómo dice el dicho, pero trata de como que uno se vuelve a como las personas que uno se junta. Dime con quién andas y te Ajá, diré dime con quién andas y te diré quién eres. eres. Y uno pensaría como, ay, ese dicho, o sea, sí es cierto, ¿verdad? Porque es verdad. Pero eso lo dice la Biblia. Y quería leérselos porque es algo que yo he visto en mi vida. Las personas con las que tú te rodeas influyen mucho en esta área específicamente. En muchas otras, pero especialmente en el tema de la fornicación. Y dice en 1 Corintios 6, versículo 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Perdón, estoy leyendo re mal. Pero bueno, el punto es de que aquí Pablo nos está diciendo que él no nos está diciendo que no nos juntemos, o sea, que no vayamos a ninguna parte con estas personas, porque a donde sea que tú vayas, pues van a haber incrédulos que no creen en Jesús que hacen estas cosas. Pero lo que nos está diciendo es de que hermanos, o sea, personas cristianas que dicen ser cristianos, que dicen ser nuestros hermanos, que están cometiendo fornicación, que son avaros, idólatras, borrachos, ladrones, etcétera, que ni siquiera comamos con ellos. Sí, y comer tiene que ver con tener una comunión. O sea, en el tiempo de donde fue escrito, tiene que ver con tener una comunión. Podemos nosotros, pues obviamente no aislarnos de todo el mundo, pero sí decidir como que, bueno, con estas personas es evidente que no puedo tener comunión. Ajá. Y la palabra en inglés es separarte, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y es bien increíble porque yo estaba leyendo un estudio de la doctora Hicks acerca de la fornicación y ella dice, hermanos, si usted se junta con un fornicario, lamento decirle que usted es un fornicario. O sea, porque se entiende mientras tú más te juntes con cierto tipo de personas, tú empiezas a ver las cosas diferente, ¿verdad? O sea, empiezas a pensar como ellos,
ya no ve las cosas tan mal como antes. Y por eso las amistades, y creo que eso los hemos comentado en muchos otros grupos, ¿verdad? Nuestras amistades sí influyen en nuestra vida espiritual. Sí. Y por ello, Pablo nos dice, ¿verdad? No nos juntemos con esa gente, porque tampoco los odiemos, sino simplemente separémonos de esa clase de personas y empecemos a juntar con la clase de personas que quieren lo mismo que nosotros, ¿verdad? Que es buscar a Dios, amarlo, honrarlo, y que a pesar que nadie es perfecto, porque ninguna congregación es perfecta, pero tenemos la misma mirada o la misma meta, ¿verdad? Sí, y eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros podamos ayudarnos a que estas cosas tienen mucho que ver, ¿verdad? Con nuestro ambiente. Si nosotros queremos ir por Dios y queremos seguir y queremos agradarle a Él y santificarnos, creo que hay que empezar a ver a nuestro alrededor y decir, esto no me conviene. Yo quiero agradar a Dios y si tengo que dejar a mi novio con el que estoy viviendo, si tengo que dejar a mi amigo con el que estoy frecuentando que solo hay chistes De doble de doble sentido. sentido o mis amigas solo me invitan a tomar pero me O te dicen, incitan. por qué no te acostás con él? Sí, Ajá. dale. O sea, pues obviamente esa es la clase de gente que... Y peor si se dicen en cristianos, ¿verdad? Sí. Y bueno, o sea, estamos hablando de un deseo que Dios puede llenar. Miren, ¿se recuerdan lo que dijo 1 Corintios 6? Dice que está tocando el tema de que aquel que se une a su mujer llega a ser una sola carne, ¿verdad? Y ya no son dos, pero son uno. Y en Efesios capítulo 5, versículo 30, dice algo que a mí me encanta. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Esto es lo que, otra referencia a esto. Pero dice, grande es este misterio. ¿El misterio cuál? El de unirse y ser solo una carne. Y dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay una promesa para nosotros de tener esta unión llena, este vacío de unirnos, llena por Dios. Que Dios es el único que puede satisfacer ese deseo de unirnos y de ser solo una carne. Es Dios. Y imagínense ser una sola carne con la divinidad. Que cómo no va a llenar todo nuestro corazón. Por eso andamos tan perdidos allá afuera. Decir, bueno, con esta persona hoy, con esta persona mañana. Es un corazón que está tan sediento, tan hambriento por Dios, pero en realidad no sabe, ¿verdad? Y no lo conoce. Y miremos también Hebreos capítulo 13, creo que es. Versículo 4 dice... porque les quería dar porque se nos olvida que si Dios es el que quiere unirse a nosotros y satisfacer este deseo de unión, este tema de la relación sexual debe ser un tema que debe ser no tomado a la ligera. Debe ser un tema que nosotros no solo debemos respetar lo que dice su palabra, sino que en toda nuestra vida debe ser algo como, bueno, Dios quiere santidad en esto, quiere que esto sea pulcro. Dice en el versículo 4 del capítulo 13 de Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Sin mancilla quiere decir que sin suciedad, o sea, sin contaminación, sin toda esta, que sea limpio, ¿verdad? Que esta relación, esta intimidad, esta relación de unión, relación sexual, sea algo limpio, sea algo puro delante de Dios y en todos. Dice, honroso sea en todos. Pero en realidad, hoy en día, no es nada honroso. O sea, es el tema que nosotros estamos hablando de los jóvenes cristianos, pues cayendo en este pecado, pero también a los pastores, como les dije, famosos, etcétera. La cultura ha hecho que la iglesia ha caído en este tema de que la relación sexual es algo que definitivamente no es honroso, es algo como que tan popular, algo tan común, ¿verdad? Sí, y con lo que tú estás diciendo, en Efesios 5, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y eso es tan importante como lo que dice Sammy. O sea, lo que nos está diciendo es de que ni siquiera deberíamos de hablar sobre la fornicación. O sea, ¿por qué? Porque eso despierta como cierto morbo en nosotros. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que
empiezan a contar, es que no sabías que tal persona hizo tal cosa con no sé quién, y por ejemplo, ahora está embarazada, y que sí, que no, y se vuelve esto te llevas todo el hilo de la historia, porque es realmente por ese morbo que está dentro, ¿verdad? Y eso dice que eso no debería, o sea, el tema de la fornicación, hablar de relaciones sexuales así tan, como que si no es nada, no conviene a santos, no es para gente santa. Y se los decimos porque en el año pasado vimos algo que fue de estas cosas que nos dejó fríos, ¿verdad? En una iglesia muy popular, ¿verdad? Trataron un tema de relaciones y todo. Y una de las cosas era como mostrar que había fornicación entre las relaciones cristianas, pero que al casarse, pues ya esto ya acababa y que el final feliz era que se casaban después de haber estado en pecado. Y como que el tema fue tocado tan a la ligera, había otras cosas que fueron tendencia, ustedes ya saben de qué estamos hablando, pero fueron tendencia y yo me quedé muy triste, la verdad se los comparto muy triste porque Dios nos ha llamado a santificarnos, a que seamos una iglesia santa, y seamos una iglesia que se presente pura delante de Dios y que estos temas, que nos apartemos de los dobles sentidos, que no despertemos estas cosas, que esto se guarde dentro del matrimonio. Y como les digo, pues tal vez es porque nosotros hemos cedido a la cultura, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar la música más famosa cristiana hoy en día y ustedes no me dejarán mentir, pero el ritmo nos hace pensar no en Dios, o sea, la letra es muy bonita, puede ser muy bonita, pero el ritmo, la música, lo que estamos pensando es en bailar, es estar con otra persona. O sea, son ritmos sensuales, todo apela a esta cultura hipersexualizada en la que vivimos. Y que esos ritmos fueron literalmente diseñados, o sea, la gente que los hizo o que los trajo, lo hizo con el propósito de provocar esos sentimientos, esas emociones, ¿verdad? Sí, y entonces lo que les digo es de que entre más nosotros tocamos este tema con tanta, pues, sin cuidado y hay tanto descuido en nuestras palabras y no mencionamos la santidad de nuestras vidas. Créanme que eso despierta, como tú dices, en los jóvenes. Es como, bueno, como es un tema tan común, pues no importa, ¿verdad? Y despierta tantas cosas que nos estamos pareciendo tanto al mundo. Pero en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos de una manera santa, que nos apartemos de la fornicación. Y hoy, pues no sé cómo estás. No sé si estás viviendo con tu novio, no sé si estás cayendo en pecado, de la manera de lo que sea. Pero Dios quiere y tiene un plan mejor para tu vida. Y esa es tu santificación delante de Él en todas las áreas de tu vida. Y en esta, la que estamos tocando, que es bien importante, que apartemos nuestros cuerpos para Dios porque son templos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos apartamos en santificación? Vamos a ver algunos versículos de eso. El primero que vamos a ver es 1 Corintios 6:18, que ya lo comentó Sammy. Pero la primera es huid de la fornicación. Ahora, ese versículo lo leemos muy, huid de la fornicación. Ah, bueno, sí. Y Sammy comentó cosas maravillosas de ese versículo. Pero una de las cosas que podemos hacer, o sea, bueno, ya sé que esto está mal y yo sé que muchos ya sabían que estaba mal antes de escuchar el podcast. Pero ahora, ¿qué hago? Lo primero que tú debes hacer, porque no es puedes, sino que debes hacer, es huir. ¿Y a qué nos referimos con la palabra huir? Huir no... Hay muchas batallas que uno pelea de frente, ¿verdad? Y es, bueno, aquí tiene esa cosa y yo voy a luchar con esa cosa y pues venzo, ¿verdad? Ahora la fornicación no es así. La palabra huir es la misma palabra que se usa cuando José estaba con la esposa del faraón y él dice que él huyó o no sé cómo dice, pero que él como Sí. que salió corriendo, ¿verdad? Él huyó. Y es como que el mismo sentido, ¿verdad? Cuando José huyó, o sea, él corrió, ahí estaba la tentación y él literalmente salió corriendo de ahí. Y de eso se trata el huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque si tú tienes un novio, una relación
con la que tú estás fornicando, no vas a dejar de fornicar siguiendo en esa relación. Entonces, lo primero que te decimos nosotros, huir, es literalmente salir corriendo. Y si eso quiere decir que vas a dejar ahí tirada a tu novia, tu novio, o tu relación o lo que sea, eso es lo que tenés. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque miren, todo este deseo de lujuria, ¿verdad? Y que está en nuestros cuerpos carnales, es mayor y más fuerte que nosotros. Hay que reconocerlo. O sea, no podemos decir, no, pero ahorita voy a orar y 3 cuentazos y voy a resistir. O sea, créanme que es evidente que para estas cosas no se le necesita enfrentar de cara. Se necesita huir. Reconocer, bueno, Señor, aquí no soy fuerte. ¿Por qué me voy a hacer el fuerte, verdad? Y meterme a la tentación si ya sé que es una batalla que no puedo ganar. Mejor huyo, me abstengo de estas relaciones, me abstengo de estas amistades y no me meto en estos problemas. Es huir para reconocer que solo Dios es el único que nos puede ayudar, que nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Qué más podemos hacer? La otra cosa que podemos hacer o que debemos hacer está en Colosenses 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, lo otro que nos pide el Señor hacer es hacer morir, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de hacer morir, es... la doctora Hicks explica que la palabra en inglés es mortify, que es mortificar. Y ella explica que cuando tú haces morir algo es porque ya estaba muerto, por así decirlo. Y es ese proceso de mortificación natural que viene sobre el cuerpo, ¿verdad? Que es un proceso que las cosas empiezan a secar y te empiezas a poner frío y negro y así, ¿verdad? Entonces, la hacer morir es literalmente como separarte de esas cosas y dejarlas como restringidas, ¿verdad? Sí, o sea, quitarles la atención, porque ya, pues Dios, lo vamos a tocar en otro episodio que ya va a salir, de la santificación. Dios, a través de su sangre, nos ha santificado de una manera inicial, pero por el otro lado nos dice, ahora busquemos la santificación. ¿Cómo hace sentido eso? Es de que nuestra santificación inicia por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero luego es un proceso que nosotros tenemos que hacer para que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean limpiados constantemente de estas cosas. Y saben de lo que nos santifica la sangre de Cristo Jesús, es del poder del pecado, de todas estas cosas. O sea, ya no nos pueden controlar. Lo que pasa es que nosotros rendimos nuestras defensas, ¿verdad? Nos rendimos nuestra vida a un deseo, a una satisfacción carnal. Cuando en realidad, como una vez el pastor Carlos dijo, estamos como que si estuviésemos en una prisión con la puerta abierta, ¿verdad? Y nosotros viviendo como que si somos esclavos, o sea, las cadenas ya no están y nosotros diciendo, ay, ¿cuándo voy a salir de esto? ¿Verdad? Y la puerta está abierta, o sea, es eso no tiene poder sobre nosotros, pero nuestro deseo debe ser, bueno, ahorita voy a separarme de todo esto y avanzar y seguir adelante y salir para santificarme delante de Dios. Sí, así es. El otro versículo está en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y la palabra ahí clave pues es abstener, ¿verdad? La palabra abstenerse significa restringirse a uno mismo. Significa separación o mantener lejos. O sea, abstenerse es, yo ni siquiera le voy a dar lugar a esto. O sea, yo no voy a dejar que se propense a una situación en la que yo voy a caer en fornicación. Entonces, abstenerse es mantener
mantenerse lejos. ¿Y cómo podemos hacerlo en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos una relación, un noviazgo, por ejemplo, estamos comprometidos, por ejemplo, o estamos empezando una relación con alguien, pues es literal no dar las circunstancias para que eso se pueda dar. Tener estos que le llaman límites, ¿verdad? Los límites y que, por ejemplo, que no se vayan juntos en la noche, que no estén solos o, por ejemplo, ¿verdad? Abstenerse es que tú no permitas que se dé la oportunidad. Sí, y creo que todo es una cosa sana de hacer, ¿verdad? De nuestra vida. Si nuestra meta es santificarnos delante de Dios, pues hay que hacer lo que sea necesario para poder cumplir esa meta. Y hay una historia, ya terminando, hay una historia que a mí me sorprende mucho de la Biblia, es de los hijos de David, Amnón y Tamar. Y ellos eran medios hermanos. Amnón pues la deseó y hizo ahí un escenario, un teatro para poder tener a su media hermana y literalmente la violó. Ahora fue triste. Pero hay una cosa que siempre me ha sorprendido es de que dice la palabra de Dios que Amnón llegó a odiar a Tamar después de haber estado con ella, más del amor que tuvo al inicio por ella. O sea, el deseo era como que esta fascinación de que yo voy a estar con Tamar, con esta, voy a poder satisfacer esta fantasía. Y cuando llegó el momento de hacerlo, lo hizo. Y al segundo, su odio fue más grande que la fascinación que tenía de la fantasía. Y díganme que no, esa imagen no sucede cuando hay fornicación. Porque nuestra mente está tan llena de esta confusión, ¿verdad? Decir como, no, es que cuando yo fornique o cuando voy a estar con este chavo, con esta chava o con mi novio o mi novia, lo que sea. Sí, el diablo te hace pensar que eso va a ser como, no sé, como, es que cuando por fin se dé, o te hace pensar en cosas que no son reales y que te van a hacer, porque él quiere que caigamos en eso. Sí. Y entonces, luego, si es que llegamos a satisfacer esta fantasía, al instante, lo que produce no es vida. O sea, nos llegamos a dar cuenta que toda esta fantasía en realidad no era verdad. Y que todo lo que esperamos obtener nunca lo obtuvimos. Es como otra vez esta prostitución, ¿verdad? Vendimos nuestro cuerpo con tal de obtener el precio que nosotros queríamos, ¿verdad? Y cuando lo obtenemos nos damos cuenta que en realidad no es lo que nosotros esperábamos, es muerte. Dios nos quiere salvar de eso. Entonces, y yo pienso, o sea, démonos cuenta si en nuestra mente está solo estas fantasías, ¿verdad? Este pecado en nuestra vida, que en realidad vamos a producir muerte. Dios lo que quiere es producir vida. ¿Se recuerdan la mujer que fue encontrada en el mero acto de adulterio? O sea, ella fue encontrada en el mero pecado. La trajeron delante de Jesús y después fue Jesús el que dijo, ninguno te condena, ni siquiera yo, porque hubo arrepentimiento y le trajo vida. Lo que ella estaba buscando tal vez en saber ni en quién, lo encontró en Cristo Jesús, y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros tengamos un encuentro con Él y rindamos esta área de nuestra vida y digamos, Señor, ya me di cuenta que este es un deseo que no estoy llevando a ti, que no estoy dejando que tú satisfagas. Y yo me quiero arrepentir delante de ti, quiero cambiar mi vida y quiero dejar que tú seas el soberano de mi vida íntima, ¿verdad? En este tema hay algo que, bueno, acabamos de tocar con los hombres también, hablando de esta mujer, de la vergüenza y la culpa. La culpa de nuestro pecado, miren, es un pecado, la fornicación es pecado, ya lo sabemos, ¿verdad? Y la culpa, pues Cristo Jesús pagó con su sangre la culpa de nuestros pecados. La culpa ya no nos retiene, pero hay una cosa que sí nos aleja de Dios y que sí nosotros nos podemos arrepentir de Dios. Lo voy a tocar porque sucede. Nosotros decimos, otra vez caí en esto, otra vez cedí, ¿verdad? Me arrepiento, pero ¿por qué me siento tan mal? O sigo sintiendo que es que soy lo peor, soy tan pecador, no sirvo para nada, no soy digno de Dios, etcétera, y nos alejamos de Dios. Lo que nos aleja de Dios no es la culpa, porque la culpa fue pagada, o sea, Cristo Jesús cubrió con su sangre la culpa. Lo que nos aleja de Dios es la vergüenza. La vergüenza siempre nos va a alejar de Dios. La vergüenza pues tiene que ver con nuestro sentido emocional, de decir como que no, es que si supiera Dios lo que soy, ¿verdad? Y eso es lo que nos aleja, en vez de
es como una protección que nos ponemos, ¿verdad? Y hay una gran lección ahí, pero la vergüenza es lo que nos hace aislarnos de Dios. ¿Cómo podemos vencer la vergüenza? Es siendo vulnerables delante de Dios, decir, Señor, ya me arrepentí de esto, pero quiero, Señor, quitarme este orgullo de decir, Señor, perdóname, estoy lidiando con estas cosas. Si tú ya me perdonaste, no hay nadie que me pueda retener de acercarme a ti otra vez. Y siendo vulnerables con nuestros errores, con nuestros pecados. Dice que la palabra de Dios dice que no hay nada de que nos pueda separar del amor de Dios. Pero el único que está deteniendo nuestro crecimiento ahí somos nosotros mismos. Dios si Él nosotros ya nos arrepentimos de ese pecado, déjame decirte que Cristo Jesús mira eso, mira su sangre. Y Dios dice que no recuerda nuestro pecado. Dios ya nos perdonó. Entonces, no, quien se está viendo a uno mismo como un pecador que no se puede acercar a Dios somos nosotros mismos, los que nos alejamos de Dios. Así que hoy volvámonos a Dios, volvámonos a Él sin vergüenza. Dice que entremos, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. O sea, no nos quedemos afuera, pues si ya cometimos el pecado, arrepintámonos, pero acerquémonos a Dios, ¿verdad? Sí, y como él le dijo a la mujer que fue hallada en adulterio, creo que fue, le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y creo que ese es uno de nuestros deseos para ustedes, ¿verdad? Que por supuesto que encontremos el perdón y estemos arrepentidos y que el Señor nos va a perdonar porque Él es así, es parte de su naturaleza, pero que ya no pequemos más. O sea, que agarremos este tema y que seamos, si ya cometimos fornicación, pues que no volvamos a cometer fornicación y que tomemos las medidas que sabemos que tenemos que tomar para apartarnos de ese pecado. Y por el otro lado, si no hemos cometido fornicación, seamos celosos de eso. Miren, la gente ahora habla acerca de la virginidad, como que Dios nunca ha hablado de eso y como que solo es un espectro, no sé cómo le dicen. Para Dios es valioso eso. Y por más que el mundo y las iglesias ahora que definitivamente no leen su Biblia lo digan, a Dios le va a seguir importando, porque Él nos va a vestir un día con un vestido de lino, que es las obras de las acciones justas. Las acciones justas de los santos, pero está conectada con esa pureza o limpieza de virginidad. Y es esa vestidura que nos cubre con su sangre. Entonces es más allá de simplemente algo hecho por el ser humano. Es un principio bíblico, es algo hermoso delante de Dios. Sí, y si había alguna duda en nuestra vida de este tema, miren, es tan fácil como abrir la palabra de Dios. Los versículos son explícitos. Entonces, hagamos los cambios necesarios en nuestra vida para agradar a Dios, ¿verdad? Por un lado, dice Jesús, si tu mano te es ocasión de caer, es mejor que entres al reino de los cielos sin mano, que toda tu alma sea echada al fuego. O sea, hagamos lo que sea necesario para poder agradar a Dios. Por otro lado, dice también, si no nos podemos contener, si nos estamos quemando, ¿verdad? Mejor casémonos. O sea, si estamos en una relación que sí, o sea, queremos estar con esta persona, pero no podemos separarnos, es mejor estar casados y no quemarse, también dice Pablo. O sea, de alguna manera nosotros podemos agradar a Dios, sea siendo solteros o casándonos delante del Señor, está la posibilidad que nosotros podamos agradarle, ¿verdad? Y pues oremos, ¿verdad? Dedicando nuestra vida al Señor, pero no olvidemos esto, que Dios lo que está buscando es llenar ese deseo eterno en nuestro corazón de unirnos. Y entonces este tema, no olvidemos que no solo se trata de una relación física, se trata de que Dios quiere llenar este deseo en nuestro corazón, que Él quiere unirse a nosotros, que esto de ser solo una sola carne lo podemos obtener con Dios. Y cuando nosotros tenemos ese deseo satisfecho, créanme que podemos tomar las decisiones correctas
encontrar la plenitud no solo cuando nosotros lleguemos al matrimonio en nuestra esposa, nuestro esposo o esposa, siendo hombre o mujer, sino que también en toda la vida, porque Dios es el que gobierna todas las áreas de nuestra vida y ese vacío ya fue llenado por Dios. Así que oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu maravillosa luz, Señor, que nos ayuda a ver, Señor, el camino y tomar las decisiones que necesitamos tomar para presentarnos delante de ti, Señor, como tú quieres, como una iglesia santa, pura, Señor, sin mancha. Ayúdanos, bendito Dios, y ayúdanos a todos, Señor, a recordar estas verdades cuando estemos frente a una tentación. Señor, si en nuestra vida estamos en una intersección y estamos viviendo tal vez en este pecado, ayúdanos a tomar las decisiones correctas, Señor, con valentía para poder agradarte a ti, Señor. Eso es lo que queremos, eso es lo que quiere nuestra vida. Queremos estar en paz contigo, en plenitud, Señor, contigo. Que tú llenes ese deseo en nuestro corazón, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos tu palabra, Señor, que es un consejo fiel y verdadero. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y que sea la luz.